todavía. Y se ve ahora. Sí, sí. Correcto. Sí, se está viendo. Qué bien, ok. Entonces, ¿cómo están ustedes esta noche? Todo bien, ¿y usted, maestro? Estamos bien, maestro. Bien, gracias. Espero que todos estén bien. No tienen que contestarme, ¿verdad? Vamos a, si quieren contestar, sí pueden, pero si no, no hay ningún problema. Bien, espero que hayan visto el programa, ¿sí? Porque inclusive el maestro Tello lo colgó en la parte que dice que cuando uno entra a la plataforma, que dice parte número 1 o algo así, ahí está el programa. Yo puedo también, si quiere, primero veamos el programa. Si le parece bien, podemos hacer eso. O si no, nos iniciamos con esto y el programa ustedes lo van digeriendo poco a poco y van haciendo acotaciones. Vamos a hacerlo así. Vamos a comenzar con este ejemplo, que este es un ejemplo clásico. Lo preparó el Ministerio de Educación de Argentina, y un estudiante hace muchos años ya me lo hizo llegar. Y me pareció un documento muy importante porque enseña lo que es equilibrio vapor-líquido, pero con un ejemplo. En mi concepto, cualquier cosa o enseñanza que uno quiera mostrar debe ser con un ejemplo. Hay que decir algo inicialmente, pero luego para profundizar debe ser con un ejemplo. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida, porque eso me lo enseñó a mí una persona hace muchos años, que tenía que ser con ejemplos. La enseñanza debe ser con ejemplos. En este documento, entonces se muestra, pienso que con mucha claridad, lo que es equilibrio vapor-líquido. Pero hay algunos conceptos que inicialmente uno tiene que ver. Yo le voy a mandar un documento que aclara algunas cosas, pero hay que saber conceptos muy fundamentales que ustedes saben, como es presión de vapor, presión parcial, presión total, lo que es vapor y lo que es gas. Gas y vapor para nosotros no es lo mismo. Y lo que es una fase y un diagrama de fase. También la ley de Raoult. Y para manejo de situaciones ideales también hay que conocer algo que ustedes conocen muy bien, que es la ley de gas ideal. Con eso claro, podemos entender este documento pienso que sin ningún problema. Déjame ver, aquí está Jonathan Zapata diciéndome algo en el WhatsApp. Le doy y no me permite entrar, dice Jonathan. Dice José Valdera, José, amigo mío, él mandó uno. Ana, yo me voy a poner por... Son amigos míos, pero José. Está bien, gracias. Ah. Parece que tiene alguna dificultad Macedani Abad, Jonathan Zapata. Y otros. No, maestro, yo entré, soy Mercedana. ¿Ya entraste? Sí, estoy adentro.
Sí, sí, perfecto, perfecto. Disculpe, déjeme apagar el micrófono, que estoy saliendo de trabajo y no quiero que se intervenga el sonido. No está bien, no hay problema. Ok. Bien, pues vamos a comenzar con este ejemplo. Primero que todo, vamos a ver el diagrama de flujo. ¿Se ve el diagrama de flujo bien ahí? Sí, se ve muy bien. Ok, si se ve bien, fíjense que hay dos tanques, el tanque 1 y el tanque 2, que se muestra como un cuadrado, más o menos, o un rectángulo. Y el tanque 1 el tanque 1 es el que se alimenta con la alimentación F, que dice que F es igual a 100 moles por hora. Yo pienso que debe ser kilomoles. Hay que aclarar que, hay que aclarar que gramos moles o es kilomoles. Para que sea una cantidad que sea importante, es mejor decir 100 kilomoles por hora. De un momento equimular de ustedes saben que equimular quiere decir igual número de moles. Es decir, que la alimentación va a estar compuesta por 50 kilomoles de benceno y 50 kilomoles de tolueno por hora. Y hay que especificar, además del flujo y la composición, hay que especificar las condiciones de entrada, tales como presión y temperatura. Y en este caso está especificada que la presión es un bar y la temperatura son 360 Kelvin. Como bar no es no es una medida tan común para nosotros, debo entonces decirle que esa medida de presión la usaban con mucha frecuencia en Europa y es equivalente a 1 kilogramo fuerza entre centímetros cuadrados, lo que equivale a un poco menos de una atmósfera. Cuando una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, un bar son como 730 y algo, 736 o 37. O sea que es un poquito menor. Y ustedes saben que los Kelvin, los grados Kelvin, no sé por qué no le dicen grados, pero no le dicen grados. Los Kelvin se convierten a Celsius si se les resta 273. Y entonces sería grados Celsius. Si hacemos eso, tenemos que entra una presión de un poco menos de una atmósfera y una temperatura de 87 grados Celsius. Como ustedes ven, entra a esa figura que es un intercambiador de calor. Y ese intercambiador de calor, por la forma de la flecha ir hacia arriba, significa que es un calentador. Ahí la alimentación se está calentando de 360 K a una temperatura más alta. Hacia arriba es un intercambiador de calor que es un calentador. Entonces, se supone que aquí, vamos a ver ahorita que aquí efectivamente está todo líquido, se calienta. Entonces, al salir del calentador está parcialmente vaporizado. Hay una parte que es vapor y una parte que es líquido. Y esa parte que es vapor se eleva y la parte que es líquido cae. El tanque entonces funge como un separador de las dos corrientes, del vapor y el líquido. Ahí se separa el vapor y el líquido. El líquido cae al fondo, el vapor sube.
Y entonces ese vapor que sube llega a otro intercambiador de calor que esta vez la flecha está hacia abajo, lo que significa en los diagramas de flujo de ingeniería química es un símbolo que significa que ese es un enfriador o un condensador. Entonces ahí ese vapor se supone que se condensa. Parece que no totalmente, ¿verdad? Se condensa parcialmente porque muestra que sube vapor por aquí y baja líquido por aquí. Y ese líquido que va por aquí entra al tanque 1. Es decir, entonces que el tanque 1 está alimentado por dos corrientes, la que sale del calentador y la que viene desde el tanque 2. ¿Lo ven? Y aquí sale, del tanque 2 sale vapor hacia arriba. El cuadro completo significa que esa es una corriente de vapor que sale, que vamos a llamarla B2, vapor 2, vapor que sale del tanque 2, y esta corriente que sale del tanque 1, la vamos a llamar L1, es el líquido que sale del tanque 1, y esa corriente es F. Entonces, en la visión global del proceso, entra una corriente y salen dos. Aunque internamente al tanque 1 le entra una corriente, le entran dos corrientes y le salen dos. ¿De acuerdo? Entonces, ese esquema nos va a permitir a nosotros aprender o refrescarnos la memoria sobre lo que es equilibrio vapor-líquido. Resulta que aquí, por ejemplo, donde entra una corriente parcialmente vaporizada, la que sale del condensador y entra al tanque 2, esa corriente aquí se separa en vapor B2 y líquido L2. Y el vapor B2 y el líquido L2, nosotros decimos que están en equilibrio termodinámico. ¿Qué quiere decir eso? Voy muy rápido. No, profesor, lo que usted quiere decir es que están a la misma temperatura. Ok. Equilibrio termodinámico de un vapor y un líquido es que están a la misma temperatura, pero también están a la misma presión. Y el fenómeno es que si siguen entrando 100 kilomol por hora de alimentación aquí va a salir una cantidad y aquí una cantidad, y esa cantidad van a tener la misma composición siempre, porque están en equilibrio. Esta cantidad va a tener la misma composición que esta. Esa cantidad de vapor B1 va a tener la misma composición que el líquido L1, porque esos dos están en equilibrio. Este y este no están en equilibrio. Es decir, el B2, el L1 y F no están en equilibrio. Están en equilibrio los que han estado en contacto, en un inmediato contacto, como es el caso aquí, que esos dos están en contacto. Cuando entran esos dos, se separan esos dos, y esos dos están en equilibrio termodinámico. Quiere decir que tienen la misma composición independientemente del tiempo, porque están a la misma temperatura y la misma presión. Igualmente aquí. Esos dos están en equilibrio. Por eso, porque están a la misma temperatura, S y S, y a la misma presión, y por lo tanto tienen la misma composición
Este tiene una composición que es la misma permanentemente y este tiene otra composición distinta, ¿no? Pero que es la misma de siempre. Y un cálculo de una consideración de equilibrio nos permite saber cuál es la composición de S y de S y de S y de S si sabemos la presión y la temperatura. Y los componentes, naturalmente, que son benceno y tolueno. El que tiene alguna pregunta, que chille, grite. Miren lo que dice aquí arriba. Dice, la situación es una corriente de proceso. Es una mezcla equimolar de benceno y tolueno a una presión de 1 bar y a una temperatura de 360 K. Esa es F, de la alimentación. Se destilan, dice que se destilan 100 kilomoles por hora de dicha mezcla en 2 tanques de destilación instantáneas, flash. Ya vamos a ver más adelante con más cuidado lo que quiere decir una destilación flash, que eso es lo que ocurre en cada uno de esos tanques. Una separación rápida, así, ¡fuap! Entonces dice dicha mezcla en los tanques de destilación instantánea flash que operan a 1 bar de presión ambos. La siguiente figura muestra el esquema de proceso, que es la que acabamos de ver hace un momentito. Tienen que hacer una concesión a la enseñanza, ¿no? Sobre todo la enseñanza inicial de estos temas, porque nos están diciendo que la presión aquí es igual a la presión aquí, y en la vida real eso no sería posible, pero para fines didácticos vamos a aceptarlo como bueno y válido, que la presión en el tanque 1 es igual a la presión en el tanque 2, que es igual a la presión de entrada. Naturalmente, como ya les dije, eso en la realidad no es cierto, porque ustedes saben que el flujo fluye de una presión más alta a una presión más baja, de manera que la presión más baja va a estar aquí en el tanque 2, que va a ser suficientemente baja para que ese vapor suba, se condense parcialmente y entre y después salga. Y aquí vamos a tener que tener una bomba, o sea, no va a poder entrar. Pero ese detalle en este momento no es tan importante, porque lo que queremos ver realmente es el equilibrio vapor-líquido. Dicho eso, nos dicen que aquí está la información que hay que tener en cuenta para entender mejor el equilibrio vapor-líquido. Dice, a continuación se brinda información sobre el diagrama de fases del sistema benceno-tolueno a una atmósfera, a un bar. Ese es el diagrama de fase que ustedes lo han visto antes. Aquí está la temperatura. Aquí está la composición del componente más liviano o más volátil, que es el benceno. En este caso es el benceno. Y entonces, este cero quiere decir que hay 0 benceno y 100% tolueno. Esta composición es fracción molar. Y en el otro extremo quiere decir que hay 100% benceno y 0% tolueno. Así es. Y aquí están los datos de cómo se puede graficar el diagrama de fase. Este primer punto, 383.8, 100% tolueno, es ese.
Y ese último punto, 353 grados con 100% benceno, es este. Y en el medio, entonces, hay una cosa que se llama, en el medio de esas dos líneas, ahí, en ese medio, hay una mezcla de vapor y líquido. Piensen que cuando hay 100% tolueno o 0% benceno, ese punto nos da el punto de ebullición del tolueno a esa presión. Igual aquí, 100% benceno, ese punto nos da el punto de ebullición de benceno a esa presión. El diagrama está hecho a una presión constante, temperatura variable y composición variable. Entonces, la composición F de entrada tiene 0.5 aquí, ¿cierto? Aquí, 0.5. Y si está a 360, sí, a 360 grados Kelvin, entonces el punto está ahí. Es ahí, ¿cierto? ¿Qué significa ahí? Bueno, yo se lo voy a adelantar. Significa que la alimentación a un bar y a 360 Kelvin está toda líquido. Es un líquido, no tiene ninguna sombra de vapor, ninguna sola burbuja de vapor. Si lo seguimos calentando y llegamos aquí, es decir, aquí, mírenlo ahí, 0.5, ¿verdad? Se corresponde con 365.4. Esa temperatura aquí. Ese es un pelito por encima de 365, que dicen los datos que es 365.4. Eso se llama que la alimentación, que está compuesta por 0.5, por una fracción molar de 0.5 benceno y 0.5 tolueno, porque tiene que sumar 1, eso significa que en esa temperatura, a esa presión, la alimentación está en su punto de burbuja, así como se llama. Punto de burbuja. Eso significa que está a punto de desprenderse la primera burbujita de vapor. Una calentadita un poquito más y se desprende una burbujita de vapor. Hay un detalle que hay que entender, que los líquidos puros hierven a una temperatura, a una sola temperatura, cuando la presión está fija. Todo el mundo aquí, incluyendo los varones, ha visto sancochar plátano, ¿verdad? O ablandar habichuelas. O calentar agua sin nada adentro. El agua, uno pone una vasija de agua encima de la estufa y prende fuego. Y el agua se comienza a calentar y llega a un punto que comienza a hervir. Hervir es un efecto visual, ¿no? Que el agua comienza a desprender vapor en forma algo, como yo diría, un poco
desordenada. Bla, 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 bla. Si hay más fuego, pues más desorden. Eso significa que el vapor se está escapando, que el agua se está escapando del líquido, echa vapor, y que ese vapor alcanzó la presión atmosférica, que es la que está sobre la olla de agua. Y también alcanzó su temperatura de ebullición, no de burbuja, sino de ebullición. Los líquidos puros tienen temperatura de ebullición. Las mezclas, como benceno y tolueno, dependiendo de la composición, van a tener temperatura de burbuja y posteriormente vamos a ver lo que es la temperatura de rocío. Pero los líquidos puros no. Tienen una temperatura de ebullición, y por más fuego que uno le dé a la olla de agua, si mientras permanezca agua líquida, la temperatura de esa agua no va a subir por encima de 100 grados Celsius si la presión es una atmósfera. Por eso que yo le digo a los que están orientados a la cocina que no se ocupen de subirle fuego para que la visión sea violenta, porque eso no va a ablandar las habichuelas primero o más rápido. Basta con que bulla, con que esté en ebullición, aunque sea una ebullición suave, va a estar a 100 grados y es la temperatura la que ablanda las habichuelas. Ablándenla a una ebullición suave y van a gastar menos combustible, menos gas. Créanme que eso es así. Entonces, pero volviendo a benceno y tolueno, esa mezcla de 0.5 tiene una temperatura de burbuja de 365.4. ¿Cierto? Si lo seguimos calentando, esa mezcla, la seguimos calentando en la olla aquella, entonces, pero la presión encima va a ser de un bar, entonces la temperatura va a seguir subiendo, y va a llegar aquí. Va a llegar aquí. En esa subida va a haber vapor y va a haber líquido. Va a permanecer líquido y se va a formar vapor. Cuando llegue a esa temperatura, a que no me digan cuál es. Punto de rocío. Ese es el punto de rocío, correcto. Y la temperatura es... ¿Cuál es la temperatura? 72 o 71 puntos y algo. Correcto. La temperatura es 371.8. ¿Verdad? No es así. Espera. Déjame quitar una cosa que tengo aquí, que no quiero meterme en lío. Aquí está. 371.8, fracción molar de benceno en fase de vapor. Aquí, en esa temperatura, ya toda la alimentación que antes era líquida, ya es vapor. Ese es, como dijo el compañero que participó, esa es la temperatura de rocío. O sea, que esa composición de benceno y tolueno tiene no un punto de ebullición, sino un rango de ebullición entre 371.8 y 365.4, es decir, 11.4 grados, ¿cierto? Réstenle a 371.8, 365, que son, yo estoy malo yo, que son 6.4. 6.8. Bueno, sí. 6.4, ¿cierto? Porque 0.8 y 0.4.
6.4, correcto. 6.4. O sea, el rango de ebullición de esa mezcla, benceno, tolueno, de esa mezcla 0.5, el rango de ebullición a un bar es de 6.4 grados. Grados Kelvin, que son lo mismo que grados Celsius. ¿Cierto? En esa temperatura, la mezcla está toda a vapor. Esa temperatura se llama el punto de rocío. Y el vapor se dice que está saturado. Igual que aquí, el líquido, ahí está todo líquido a punto de formarse. La primera burbuja de vapor, ahí se dice que el líquido está saturado y está en su punto de burbuja. Aquí se dice que el vapor, si lo enfría un poquitito, tira la primera gotita de líquido. O sea que por eso que se dice que está en su punto de rocío. Ustedes saben que rocío por la madrugada, aquellos que son de la zona verdosa y rural, se acordarán cuando estuvieron allá con los abuelos, que muchas veces en la mañana las hojas de los árboles suelen estar un poco húmedas. Ese es el rocío. Ustedes saben que el aire transporta agua y entonces el agua se condensa en la superficie como las hojas de los árboles. Ese es el rocío. Y aquí el benceno y tolueno también tienen burbuja y también tienen rocío. En el medio tenemos una mezcla de vapor y líquido. En cualquier punto del medio, tiene que ser medio. Ahí la composición total es 0.5, pero el vapor tiene una composición. Ahí vamos a decir que esa temperatura es 367.5. 367.5. El líquido que compone esa mezcla tiene esta composición. Perdón, ya la estoy bajando ahí. Vamos a decir que 42.42. Y el vapor tiene esa composición, cerca de 0.6. Con el diagrama y una regla y demás, ustedes podrán determinar mejor la composición del líquido y del vapor. Pero así como se hace. ¿Se entendió? Entonces, porque es a la misma temperatura, ¿no? Por eso es que yo me muevo así, ¿no? Yo muevo el cursor así. Estamos aquí y yo la muevo así, a la misma temperatura. Y la misma presión, que es la presión es constante. Pero aquí, 0.5, aquí hay una mezcla de vapor y líquido que a esta temperatura de 367.5, el líquido tiene esa composición y el vapor tiene esa composición. Bien. Puede ser que lo estemos viendo demasiado rápido y con poca participación de ustedes debido al sistema que tenemos, pero me pueden siempre escribir por WhatsApp o por el correo para preguntarme cosas y yo trataré de ser tan explícito como sea posible. Entonces, ya he explicado eso, vienen los problemas. Aquí preguntan los problemas, aquí hay preguntas y hay respuestas. Yo lo que voy a hacer es que voy a reformar esas preguntas para que ustedes busquen respuestas diferentes, porque no tiene sentido que reformar la pregunta o reformar la composición de la alimentación. Dice el problema, dice subproblema.
cuál es el estado térmico, líquido subenfriado, vapor sobrecalentado, etcétera, de la mezcla equimolar de benceno más tolueno a 1 bar y 360 grados Celsius. Fíjense que ya esa pregunta habla del estado térmico y sugiere que puede ser líquido subenfriado, puede ser vapor sobrecalentado o quizá otras cosas. Entonces, vamos a volver al diagrama, que ahí se ve alguna cosa. Aquí está la composición de la alimentación. Esa es su temperatura de burbuja. Ahí está líquido saturado. Está a punto de soltar la primera burbuja de vapor. Esa es la temperatura de rocío. Ahí está vapor saturado, que quiere decir que si se enfría un poquito, suelta la primera gotita de líquido. En el medio hay una mezcla de vapor y líquido que ya sabemos, dependiendo de a qué altura esté, ya sabemos cómo encontrar la composición del líquido y la composición del vapor para poder hacer un balance de materia y determinar qué cantidad de vapor hay y qué cantidad de líquido hay. Tenemos que conocer de la composición del líquido y del vapor. Entonces, aquí hay líquido saturado, aquí hay vapor saturado, y en el medio hay una mezcla de vapor y líquido. Eso es igual para cualquier parte dentro de ese cigarro. Eso, dentro de las dos líneas hay una mezcla de vapor y líquido. Por debajo de la línea de saturación de líquido, que es esa, se llama líquido subenfriado. Todo eso es zona de líquido subenfriado porque no está saturado. Y por encima de la línea de temperatura de rocío es vapor sobrecalentado porque no está saturado, está sobrecalentado. ¿Qué quiere decir eso? Líquido subenfriado significa que uno puede calentar un poquito para allá o enfriar un poquito para acá y sigue siendo líquido. Vapor sobrecalentado lo puede enfriar un poquito para allá, un poquito para, o calentar un poquito para arriba, sigue siendo vapor. Ese es el concepto de vapor sobrecalentado. Es un vapor que no está en equilibrio con el líquido. Igual que el líquido subenfriado es un líquido que no está en equilibrio con el vapor. En cambio aquí hay una mezcla de vapor y líquido, y el líquido que tiene esta composición ese líquido está saturado. Y el vapor que tiene esa composición, ese vapor está saturado. Ese está en su punto de rocío, este está en su punto de burbuja. Y ellos están en equilibrio a esa temperatura y esa presión. ¿De acuerdo? Por eso es que con esa información, claro, es una información muy cómoda porque la presión es fija, ¿no? La presión es permanente. Siendo así, se pueden resolver todas las preguntas de aquí. Está claro entonces que el estado térmico de la alimentación a 1 bar y 360 es líquido subenfriado, ¿cierto? ¿Ahí? Sí. 360 y 0.5, estamos aquí, eso es líquido subenfriado. Entendido. ¿Cierto? Ok. Correcto. Entonces, dice, según el diagrama de fases del sistema benceno y tolueno a 1 bar, la temperatura de burbuja, condición de líquido saturado de una mezcla equimolar de estos compuestos es igual a 365.4
se lee de la tabla ingresando con una fracción molar de benceno en fase líquida de 0.5. Por lo tanto, 360K, que es menor que la temperatura de saturación del líquido, la corriente del proceso es un líquido subenfriado. Eso es la conclusión. El punto 2 es lo que yo le hablé, el rango de temperatura. ¿Qué es el rango de temperaturas dentro de la cual debe operar el tanque 1 para asegurar una separación líquido-vapor de la mezcla equimolar de benceno y tolueno? Bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado. María, te voy a servir. No sé por qué esta computadora ahora no me quiere entrar. Porque ayúdenla. Y ese ruido es un camión. Esa bocina. El tanque 1 tiene que operar en esa zona, porque si no se forma vapor, no va a salir vapor. Aquí va a entrar una corriente F que va a estar a una temperatura dentro mayor que la de burbuja y menor que la de rocío, ahí. Excepto que esto es un poquito contrariante porque viene esa corriente, ¿sí? Pero esa corriente, ¿a qué temperatura está? Esa corriente está a una temperatura de saturación, líquido saturado. No sabemos ahora mismo cuál es la temperatura, pero sí sabemos que el líquido es saturado. Entonces, esa temperatura de este vapor va a venir aquí, se va a condensar parcialmente. Todo vapor ahí, ¿verdad? Todo vapor ahí llega a este condensador parcial y saliendo de ahí va a haber vapor y líquido. El vapor se sale y el líquido se va al fondo y se devuelve al tanque 1. Parece ser que esta temperatura entonces va a ser que más alta o más baja que esta. Más baja, maestro. Más baja, ¿verdad? Entonces, más baja. Porque, bueno, vamos a ver. Pero es que esa corriente procede de una corriente que está siendo enfriada. Por eso, por lo menos hay algo claro. La temperatura de ese líquido es más baja que ese, ¿verdad? Porque ese viene de una corriente que fue enfriada, como dice. Cuando hablen, por favor, díganme su nombre. Yo doy punto por participación. Y me voy a aprender los nombres de todos. Llámese alguno, por razones de que lo conozco de antes. Bueno, maestro, entonces ponga el mío ahí para que me dé mis puntos. ¿Cuál es tu? Randall de Neiva. Sí, señor. Ay, mi madre, Randall, tú sí me has hecho falta. Tú sabes de que igual, yo... Igual usted, maestro. Tú sabes que yo siempre me he preciado de ser un buen matemático, pero un matemático básico. Y entonces tú eras que me ayudaba en la clase a enderezar algunos encuentros. Un poco, maestro, un poco. No me acuerdo de ti, Randall.
tú das nevano por toda parte. Vázquez y Tesa, Por donde quiera, así mismo. por los dos lados. Sí. Sí, yo sé. Entonces, ya yo sé. Aquí tenemos a Randall. Conozcan a Randall. Si algunos de ustedes no lo conocen. Quedamos en eso. Entonces, ¿verdad? Que este sale a una temperatura y en alguna medida se enfría aquí. Porque aquí está vapor saturado en su punto de rocío, ¿cierto? Ahí. Se condensa y al condensar baja la temperatura un poco. Se produce líquido y queda vapor. El vapor se va y el líquido se devuelve al tanque. Ahí tienen que emplearse porque para entender eso. Pero eso se entiende, eso no debe ser gran problema. Entonces, ese líquido se mezcla con esta mezcla de dos fases y se produce una temperatura aquí. Se supone, ¿verdad? Suponemos que la mezcla es muy buena y se produce y se homogeniza y entonces sale vapor saturado y líquido saturado aquí. Tienen que organizar eso para que aprendan. Así que se aprende, bregando. Dice aquí, quedamos que era líquido subenfriado para contestar el 4.1. El 4.2 dice que cuál es el rango de temperatura dentro del cual debe operar el tanque 1. Yo me aventuré a decir que es entre 365 y 372, pero no está tan claro como yo creía, ¿no? Usted va a tener que ver cómo es. Dice la temperatura mínima de operación del tanque 1 es la temperatura de burbuja. Recording is on. ¿Cómo? ¿Quién dijo? No, maestro, fue parece algo automático del sistema. Que se metió un ruido, fue. Bueno, la temperatura mínima de operación del tanque 1 es la temperatura de burbuja de una Recording mezcla. has stopped. Ella cree que yo no sé inglés. Yo sé inglés. Así que deje eso ya. Entonces, No, maestro, parece que ella... ¿quiere que uno termine? No, ella quiere grabar la videoconferencia. Grabar lo que usted expresa. Que dio una alerta, no fue una estudiante. Sí, habló demasiado rápido y yo no capté, pero puede ser que le pongan tiempo a la sesión. Miren, por si acaso nos cortan, oigan, como las respuestas están dadas y ya hemos explicado qué es lo que es el diagrama de fase, cómo que funciona y demás. Yo pienso que ustedes ya sabían eso, pero siempre es bueno refrescar. Deben de coger este documento y realmente estudiarlo bien. No con los ojos, porque no es bueno estudiar con los ojos solamente. Es bueno estudiar con los ojos, papel y lápiz, para uno fijar bien los conocimientos. Dice entonces la 4.2 que la temperatura mínima de operación del tanque 1 es la temperatura de burbuja de una mezcla quimolar de 0 más tolueno. Esa es la temperatura 365.4 Kelvin, perdón. Y la temperatura máxima es la temperatura de rocío,
de una mezcla equimolar que es 378.8. Entonces, esa temperatura de entrada al tanque, dice la respuesta, que debe estar en ese rango, en ese intermedio. Debe ser una temperatura intermedia. Ahora viene el balance de masa. Ustedes saben que nosotros necesariamente para prácticamente todos los problemas de ingeniería química hay que hacer un balance de masa o un balance de materia. Y pregunta cuáles son los valores del caudal en moles hora y de la composición en fracciones molares de la corriente B2, que es el vapor que sale del tanque 2, cuando el tanque 1 opera a 368.5 y el tanque 2 lo hace a 365.4. Ya no están dando temperatura, es decir, nos están diciendo que para resolver este problema de caudal y composición, la temperatura del tanque 1 va a ser 368.5 y la del tanque 2 365.4, lo que quiere decir que la temperatura del líquido que sale del tanque 2 y que entra al tanque 1 es 365.4. Eso significa que la temperatura que sale del calentador que calienta la alimentación es mayor que 368.5 porque por el hecho de que le están entrando dos alimentaciones, una a una temperatura ahora desconocida y otra a una temperatura de 365.4, y el resultante es que es 368.5. ¿Se ve? Bien. Entonces, ¿cuáles son los valores? Vamos a ver la respuesta. Dice, si el tanque 1 opera 368.5, entonces la composición del líquido L1 es 0.4 de benceno y 0.6 de tolueno. La composición del líquido es L1. Ese valor se lee de la tabla correspondiente al diagrama de fases o del mismo diagrama de fases. Déjame ver por qué ellos dicen que se lee de la tabla 368.5. Porque está aquí, esa temperatura justamente está ahí. La tienen en la tabla, ¿no? O sea, porque si fuera una temperatura que no tuviera como 369 o 370, entonces había que buscarlo en el diagrama. Pero esa la tienen ahí, lo que significa que el líquido tiene esa composición y el vapor tiene esa composición. Es decir, el líquido tiene esa composición, fíjense que la temperatura es 365.4 y el vapor tiene esa composición, fíjense que es la misma, 3.62. Fíjense que debe ser la misma, tiene que hacerlo con un lápiz, pero debe ser, si ustedes ponen 0.62 aquí y suben arriba, debe dar 368.5 en ese diagrama. Voy un poquito más abajo. Sigo. Estamos aquí ya.
Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, si el tanque O2 opera a esa temperatura, por el mismo razonamiento, el B2 va a ser 0.71. Ellos convenientemente han escogido temperaturas que tienen en los datos que usaron para construir la gráfica. Eso es para que uno no sude tanto. Entonces se hace un balance de masa donde F en moles hora es igual a L1 en moles hora más B2. Entonces, así como, ¿verdad? Entonces aquí se hace un balance por componentes y se obtiene que B2 es esa cantidad y L1 a 100 se le resta esa. Fíjense que no se han ocupado de preguntar cuál es la temperatura a la salida del calentador. Debemos de averiguar eso. Porque en el oficio nuestro tenemos que averiguar la carga térmica del calentador. Esa es parte de nuestra cruz. Entonces, otras preguntas. ¿Cuáles deben ser las temperaturas de operación de los tanques 1 y 2 para asegurar la siguiente separación? O sea, ok, ya ellos enseñaron cómo se hacen algunas cosas. Ahora ellos quieren saber cosas específicas. Yo no quiero separar cualquier cosa. Yo quiero una separación específica. Dice, la corriente líquida L1 que sale del tanque 1 debe tener una fracción molar de benceno igual a 0.3. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no quieren mucho benceno en ese fondo. Ellos quieren minimizar el benceno en ese fondo. Quieren que sea mucho tolueno o poco benceno. El 0.3 benceno, 0.7 tolueno. La corriente B2 que sale del tanque 2 se debe recuperar el 80% de benceno contenido en la alimentación equimolar. Ajá. ¿Cuál es el 80% de benceno contenido en la alimentación equimolar? ¿Cuánto benceno entra por F? 50 moles hora. ¿Cuánto es el 80% de 50? Randolph. Maestro. 8 por 5. ¿Ah? Exactamente. El 80% del 50% de F. Exactamente. Entonces 8 por 5. 40. Ay, 40. ¿usted no está en la tabla de multiplicación de memoria? No, maestro, es que tenemos problemas con el micrófono a veces. Yo no estoy sonando bien. A mí no se me oye bien. Sí, sí. No, lo que pasa es que a veces no tarda darle a abrir el micrófono. Por eso quizás tardamos más en responder. Entonces esa es la situación. Se quiere que el líquido que sale por el tanque 1 tenga una fracción molar de benceno de 0.3 y que por el vapor que sale del tanque 2 salga 40 moles hora de benceno. Y obviamente va a salir con tolueno, o sea que van a salir más de 40, ¿verdad? Entonces pasa a... Aquí dice lo que ellos habían dicho ya antes, que la fracción molar de benceno en L1 es 0.3.
Eso da una temperatura de 371.8, porque el líquido saturado, ¿verdad? El líquido que sale, el L1, es líquido saturado. Si tiene una fracción molar de 0.3, es que la temperatura es 378. Vamos a ver eso en la gráfica del diagrama de fase. Punto 3. Punto 3, ¿verdad? ¿Cómo va? .8, sí, ahora sí, estaba, míralo ahí. Ahí es 371.8. Se puede corroborar aquí que se ve con más claridad. 371.8. Y el vapor tiene esa composición. El vapor tiene 0.50. Como que no lo parece bien, pero uno haciéndolo así a mano alzada, quizás no se ve. Deben de coger una regla. Porque estos datos tienen que ser, con estos datos es que se construye, que se construyen esas curvas. Es decir, esa temperatura contra esas composiciones da la curva de abajo. Y esa misma temperatura contra esas composiciones da la curva de arriba. Así como se construye el diagrama de fase. Estos datos son datos, se supone, experimentales. Porque lo que es realmente útil es el diagrama de fase que te da información continua. Los datos te dan informaciones escalonadas. Entonces, ¿a dónde vamos? Más para abajo, profesor. Más para abajo, ¿verdad? Ayúdeme, que yo me pierdo. 4.4. El 4.4. ¿Cuál debe ser la temperatura de operación del tanque 1 y 2 para asegurar la siguiente separación? Ya estábamos por aquí ya antes. Ok. Estamos en eso, ¿verdad? Aquí están los 40 que hablamos hace un ratito. Entonces, esto es un balance de benceno, ¿verdad? Donde entra 50 en benceno, más L1 por 0.3, más los 40 que salen por arriba. A eso nos da que L1 es 33.33 para esas condiciones. Entonces se le resta a 100, se le resta lo que es L1, eso nos da B2. Y entonces la fracción molar de benceno, la corriente B2 es 40, que es lo que el benceno que sale, más la totalidad de vapor que sale es 0.6. Eso no debe dar la temperatura, entonces. Tabla correspondiente al diagrama de fase, leemos que lleven seno 0.51. ¿De dónde sacaron ese? Él dice que eso es yendo a la tabla. No, ya eso es que ellos quieren interpolar. Qué conducta. Bueno, interpolando linealmente entre los valores, obtenemos la línea T2 de la operación. Purum, pam, pam, pum, pam. Entonces T2 es la temperatura del tanque. 2
para esa separación o para esa recuperación de benceno. En el tanque 2 es que sale el vapor, ya que es la corriente final de vapor del sistema, y se está recuperando 40 moles de benceno, que es el 80% del benceno que entra. Y para que eso ocurra, el tanque 2 tiene que estar a 369.1 y un bar, y baja la presión de un bar. Siempre la presión es constante, que como le dije es un planteamiento ideal, pero para fines de este ejercicio hay que aceptarlo. Yo quiero que ustedes cojan este problema y lo entiendan bien, y lo que no entiendan, si se pueden comunicar conmigo. Lo que sigue es una introducción al sistema de destilación binaria, ¿sí? Que yo le mandé un trabajo, pero ahora ustedes me van a permitir 3 o 4 minutos para yo tomarme un poquito de agua y descansar en lo que ustedes revisan bien el trabajo, el documento ese. ¿De acuerdo? También creo que el aula tiene una forma de escribir chat, me parece. Pero puede ser que eso no sea tan ágil y puede ser mejor que ustedes se acerquen a mí de manera individual, a mi chat o al chat de todos, o a mí en particular, o a mi correo, como gusten. Nos vemos en 3 minutos. Sí, son las 7:22. Vuelvo ahora.